venido dando un paseo a través del Nuevo Testamento de la Biblia. Recuerden que la Biblia, que es la palabra de Dios, se divide en dos grandes partes, el Antiguo y Nuevo Testamento, y hemos venido hablando de ello, dando enseñanzas, y como ya hablamos acerca de la carta, de los orígenes de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Yo quiero, a partir de donde quedamos la semana pasada, continuar dando un paseo por estos versículos a lo largo de Primera y Segunda de Corintios. Y a partir del capítulo 9 quiero que vayamos ubicándonos en la palabra del Señor. Y aquí el encabezado de este capítulo dice: los derechos de un apóstol. El apóstol Pablo defendía su apostolado, primero porque como él estaba predicando a un Cristo vivo, decía: pues ¿cómo va a ser un apóstol? ¿Cómo puede ser si ni siquiera es casado? Si tiene tantos problemas. O sea, era un hombre que confrontaba con la realidad de las cosas y con la palabra de Dios a la gente. Entonces tenía muchos problemas. Sin embargo, él habla de los derechos que tiene. Y capítulo 7: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? Había una polémica, como lo ha habido. Miren, meterse con las finanzas ofende a las personas que no han entendido que el dinero no es un fin, el dinero solamente es un medio. Y si es un medio, como cualquier vehículo que me sirve de medio de transporte, ¿sí? Como alguna herramienta que es un medio para resolver algo, también el dinero me es un medio solamente para resolver ciertas cosas. Pero hay gente que cree que el dinero es todo, y muchos se sienten poderosos y fuertes cuando tienen dinero, y cuando el dinero se les acaba se sienten que una cucaracha tiene más dignidad que ellos, porque han mal enfocado las cosas. Pero siempre ha habido problemas, y en este caso estaba defendiendo una postura. ¿Por qué? Porque decía: tengo derecho a participar. Por eso él describió: el que en el altar sirve, que del altar participe. Y él enfatiza de que todo el que trabaja en algo es porque espera la cosecha. Y aunque Pablo no estaba abusando económicamente ni de otra índole de la iglesia, pero era clara la postura respecto a su servicio y a su apostolado. Moisés dijo que no se pusiera bozal al buey que trilla. No hay por qué limitar. Hay iglesias que meten a presupuesto al pastor. Hay organizaciones que realmente dejan mucho que decir. ¿Por qué? Porque la economía es un problema. Y hay gente dentro de las iglesias que no dan su diezmo, su ofrenda, porque dicen: no, es que es para el pastor y el pastor ya tiene mucho, miren cómo vive, cómo anda. Mira, eso ha sido polémica todo el tiempo. Yo lo único que sé decir que aún la palabra de Dios establece esto, y si la palabra lo dice hay que cumplirlo y obedecerlo. A quien le va a ir bien es a ti. ¿Quieres que te vaya bien? Obedece la palabra. ¿Quieres cosechar? Siembra. Entonces el apóstol Pablo defiende esto. El versículo 13 del capítulo 9 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Hay un problema que quiero también aclarar. Usar el diezmo de la iglesia para cubrir necesidades y gastos de la iglesia no es correcto. Porque en Malaquías 3:10 dice: traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Es para provisión de los que sirven, de los que están sirviendo en un ministerio en la iglesia.
Los pagos de luz, de rentas, de lo que tengas, gastos adicionales, esos deben de ser cubiertos a través de las ofrendas, donativos, siembras económicas, pero el diezmo es exclusivo para el sustento del ministerio de los ministros. Amén. Entonces, eso tenemos que hacerlo y valorarlo. Voy a decir algo quizá un poco más propio e íntimo, pero se los digo. De vez en cuando, no siempre, cada determinado tiempo, suelo tomar un dinero del diezmo de la iglesia, del diezmo que ustedes dan, y me acerco a mis hijos y les digo: mira, este dinero es sagrado y te lo doy en el nombre de Dios y deposito en cada uno el dinero, para que sepas que esta iglesia también te da de comer. Tú cantas, tú ministras como lo hacen mis hijos, tú danzas, pero mira, aquí está también la recompensa, para que ellos vayan gustando y saboreando. Entonces, la primera vez que lo hice se quedaron así con los ojos cuadrados. ¿Qué tiene mi papá? Eran unos niños. Pero desde entonces los vengo acostumbrando para que sepan valorar también y sepan que la iglesia bendice el ministerio. ¿Ok? Bueno, entonces es algo que les quería comentar. Versículo 27. Ahí habla otro punto importante. Voy saltándome de versos en versos porque todo es importante, mas sin embargo hay cosas que yo estimo que deben de quedar aquí grabadas en ustedes. Versículo 27, capítulo 9 de Primera de Corintios. Dice el apóstol Pablo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En otra palabra dice reprobado. Entonces, esto de poner el cuerpo y golpearlo y ponerlo en servidumbre es, ¿sabes qué? Ponte bajito, baja tu perfil, que no se te suba la cabeza que eres apóstol, que no se te suba la cabeza que hay mucha gente frente a ti que te está escuchando y que te admira y que te aplaude, pero eso no es por lo que tú hayas logrado por tus méritos, es por lo que llevas sobre tu vida, esa unción y ese ministerio que Dios te ha dado. En otras palabras, que no se pierda el piso, que no se pierdan los estribos. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pone su cuerpo en servidumbre. ¿Por qué? Porque aún el orgullo puede hacer que se pierda la salvación, que se pierda el ministerio, que se acabe la iglesia, porque no hay cosa peor y que Dios aborrezca que el orgullo. El orgullo fue lo que hizo que el diablo se sublevara. El orgullo hizo que Sodoma y Gomorra cayeran de tal manera que fueron enjuiciadas por Dios después de tanta maldad que hubo. Y así el orgullo es tremendo. Por eso dice: no sea que habiendo sido heraldo vengas a ser eliminado, vengas a ser reprobado. Mucho cuidado. Por eso también yo aplicaría lo que dice la palabra del Señor: el que crea estar firme, mire que no caiga. Así dice la palabra del Señor. Entonces, mucho cuidado, porque hay gente que ha enseñado, que sabe, y de repente los mira en otro plan, en otro ambiente, y la gente se confunde. ¿Qué pasó? Pues sencillamente se olvidó que todo se lo debía a Dios, confió en sus méritos y en sus logros, sin darse cuenta que el que merecía toda la honra y la gloria del Señor. Así que ahí está la situación de esa persona. Por eso mucho cuidado, por eso la Biblia te advierte todo esto. Ahora vamos al capítulo 10 de 1 Corintios. Y a partir del versículo 9, dice la Biblia: ni tenemos al Señor como también, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Otro problema que ha habido: la murmuración, la negativez y la rebeldía. Esto lo tuvo Moisés. ¿Y sabe quiénes se levantaron contra Moisés? Sus propios hermanos. Su hermana María
se coludió con Aarón el sacerdote y empezaron a hablar en contra. Luego se entró el demonio de rebeldía en Coré y en su familia, pero Dios puso orden, porque ese día, el día del juicio contra ellos, la tierra se abrió y descendieron vivos al infierno, dice la palabra del Señor. Dios tuvo esta situación allá en el cielo, cuando el diablo se rebeló contra él. Jesús tuvo este problema cuando sus hermanos se rebelaron contra él y no permitieron que con libertad predicase en Nazaret. Y a lo largo de la historia, la iglesia de Jesucristo ha tenido este problema. Siempre hay gente adversas, contrarias, negativas. Dice alguien que van caminando atravesados en el camino de Dios. Siempre habrá gente que va a criticar y murmurar, pero no nos vamos a detener por ellos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la que nos guía, nos advierte y nos dirige. Y vamos a seguir creyendo en esta palabra y enseñándola. Entonces, aquí habla la Biblia que no haya murmuración, como algunos de ellos murmuraron y perecieron. No tentemos a Dios como algunos han tentado a Dios. Y en aquel tiempo, en el día de la tentación, lo hicieron, dice, y perecieron también. Y acontecieron estas cosas como ejemplo para que tú y yo no caigamos en esos lazos del enemigo. Y aquí es donde la palabra enseña: el que crea estar, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque hay veces que decimos: no, hombre, yo estoy tan firme y tan fuerte que no hay que... Y tú estás hablando eso y el enemigo se está riendo de ti, porque sabe que en ese momento que estás haciendo esa declaración, porque la estás haciendo en tu carne, no apoyado en la virtud de Dios, en el poder de Jesucristo, el diablo tiene todas las ventajas contra ti y te pega el golpe y te tumba en el momento que menos lo crees. Por eso dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Hay personas que se llenan juzgando, señalando, y más cuando alguien ha caído. Cuando alguien de repente ha cometido un error, enseguida se van con todo, como si fueran personas que realmente tienen todo en su vida y dicen: nunca voy a caer. No, hombre, en el momento en que estás emitiendo un juicio, en ese momento estás peor que el que cayó. En el momento en que tu corazón empieza a despreciar a aquella persona que cayó, en ese momento tú estás peor que esa persona. Por eso es importante que con humildad andemos en el camino del Señor, considerándonos que somos frágiles y débiles, que si estamos aquí solamente por una cosa, es por la gracia y por la misericordia del Señor. No hay méritos humanos que nos sostengan aquí. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Bendito el nombre de Dios. Avanzando en todo esto, porque pues solamente quiero dar un paseo en estos versículos de la Biblia que contiene 1 y 2 de Corintios, al capítulo 11, versículo 3. Aquí habla del orden del hogar, del orden de la familia y del orden de la iglesia. Dice versículo 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. No olviden que la vez pasada yo les hablaba que el apóstol Pablo estaba ante una iglesia atípica, una iglesia con grandes problemas, donde la mujer era la que mandaba y había un desorden total, de tal manera que las reuniones continuamente eran interrumpidas por mujeres que se paraban, hablaban, decían, ponían desorden y cuántas cosas. Por eso el apóstol Pablo dice: no, vamos a poner un orden, y el orden bíblico es este: Dios, Jesucristo, el varón, la mujer, los hijos, la iglesia. ¿Sí? Entonces, esto que quede bien marcado también, porque es el orden de Dios. Cuando las cosas se empiezan a alterar, cuando hay falta de liderazgo en el hogar. Para ti y para mí, varón, es esta palabra. Dios nos puso en el hogar
como representantes del reino de los cielos y sacerdotes del Señor en nuestra familia. Y cuando falla tu liderazgo, entonces no te quejes que tu mujer lo toma. ¿Por qué hay matriarcado? Porque es muy fácil al hombre darle la espalda a los problemas, no enfrentar las cosas como son, y mejor que la mujer lo resuelva. Llega el hijo a pedir permiso: papá, quiero ir a tal, dile a tu mamá. Papá, ¿me das dinero? Dile a tu mamá. Es una manera fácil de zafarse la responsabilidad, cuando el padre tiene que asumir su responsabilidad. Deberíamos de mandar los varones en casa, ¿va? Pero mandar bien, no con un liderazgo así, como dijéramos, a medias, condicionado. No, un liderazgo limpio, sano, recto e íntegro. Que los padres seamos ejemplos de nuestros hijos y ejemplos para nuestras esposas. ¿Sí? No sé cuántos padres aquí toman a sus hijos, ya no les voy a pedir que a diario, pero de vez en cuando, y los reúnan y con la Biblia en mano y con mucho amor díganle: hijitos, les amo, les quiero, son mis hijos, quiero que escuchen una palabra que me bendijo, que les bendiga a ustedes también. Y háblenles de la palabra, pónganle las manos en su cabeza y bendíganlos también. De vez en cuando hacemos esto en casa, no les voy a decir que todos los días, porque mis hijos llegan a diferentes horas, pero ya cuando estamos reunidos todos, de vez en cuando los tomamos y leemos la palabra. A veces le damos a ellos que lean, que ellos inicien la lectura o que ellos inicien la oración. Y es una bendición, porque hace unos días escuchaba yo a mi hijo predicar a Magdiel, y él usó como ejemplo eso que pasa en casa. No somos los mejores, no somos los perfectos, pero estamos haciendo algo para que los hijos reciban de uno esa bendición a través de la palabra de Dios. Hazle así, varón, ocupa tu lugar en el matrimonio y en la familia. ¿Por qué has de sacar el pecho y mostrarte con tu hijo solamente agresivo, violento y como un hombre corrector solamente? ¿Por qué no eres el hombre proveedor, lleno de amor, de gracia, de sabiduría para conducir a tus hijos? Sobre todo cuando entran a la etapa de la adolescencia y la juventud, cuando los hijos se empiezan a poner duritos y ya te empiezan a contestar, y como ya tienen cierto tamaño y algunos están más grandotes que el papá, se quieren poner al tú por tú. Así no es. No, nunca te pongas así, porque vas a tener problemas. Enséñale un liderazgo espiritual en el nombre de Cristo, con autoridad del cielo, y vas a ver cómo bajan la cabeza. ¿Sí? Entonces es importante que esto se establezca. Y pasamos al capítulo 12, y ahí habla el apóstol Pablo de los dones espirituales. Y estos dones espirituales son para servir. Y yo quiero leer rápidamente a partir del versículo 8, 9 y 10. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. El Espíritu es el mismo. A otro fe, por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. Está aclarando, o sea, tú no lo produces. A otros el hacer milagros, a otros por profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todo lo hace el Espíritu de Dios. ¿Por qué te digo esto? Por dos cosas. Número uno, porque debe de ejercitarse dentro de nuestras iglesias estos dones espirituales para servir y ministrar en la iglesia. Número dos, porque hay gente que son incrédulos a estos dones, que piensan que llegar a una iglesia evangélica cristiana es sentarte y escuchar la música. Tiene que ser música suave, porque Dios es un Dios de orden, dicen por ahí. Y luego tienen que escuchar la palabra, y tiene que suceder lo mismo en todos los servicios. Y cuando alguien toca estos temas sobre la profecía, sobre la sanidad, sobre el hablar en lengua, se molestan, se indignan, como si esto fuera algo antibíblico. Pues aquí está en la palabra de Dios. Pero vamos avanzando acá al versículo 27 de capítulo 12.
dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esto nos lleva a más bien a aclarar lo establecido en la palabra. La iglesia nunca será un equipo. La iglesia nunca debe de ser vista como una empresa. La iglesia siempre será el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes son miembros del cuerpo de Cristo y están ligados los unos con los otros, de tal manera que todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo nos necesitamos unos a otros. Dile al que está a tu lado, tócale así suavecito: te necesito, mi hermano. Te necesito, mi hermano. Dile: oye, ¿por qué? Dile, hombre, es total. Y si es tu esposa, miren, así como le dice la hermana Fátima, con cariño, ándale, con más razón. Te necesito. Es que somos parte de un cuerpo, y no cualquier cuerpo, el cuerpo de Cristo. Tú necesitas de tu hermano, yo necesito de ustedes. No puedo prescindir de ello. Quizá alguien necesite de mí y todos nos necesitamos. Nunca será una empresa la iglesia. Nunca la veamos como una empresa proveedora. Nunca la veamos como un equipo de trabajo o como un grupo. La iglesia siempre será el cuerpo de Cristo y hay que tratarla como tal. Amén. Y a partir del capítulo 13 de 1 Corintios, no podíamos dejar pasar por alto este lindo pasaje de la Biblia que habla del perfecto y verdadero amor. ¿Cuántos han inspirado los artistas, poetas, escritores románticos en el amor? Pero un amor que no conocen, que no saben ni lo que dicen. Pero el amor verdadero, ponle las aristas que quieras, le han puesto nombre del amor eros, el amor filial y el amor ágape, los tres grandes grupos de amor. Pero al final de cuentas todo parte de lo mismo, del amor que Dios ha puesto en los corazones. Así que yo no te voy a leer todo este capítulo, pero sí quiero leerte unos cuantos versículos de este capítulo para que nos ubiquemos. Porque normalmente en nuestra humana vida somos tan egoístas que queremos todo para nosotros. ¿Por qué te quieres casar?, le preguntan al joven. Porque necesito una compañera. ¿Ah? Antes eran más estrictos. ¿Por qué te quieres casar? Porque necesito a alguien que me lave la ropa y me haga comida, me prepare mi comida. Mira nomás qué egoísmo, ¿no? Hoy, a la luz de la palabra, ¿por qué te quieres casar, joven o señorita? Porque tengo algo que dar a alguien a quien yo ame. Ah, eso es. Entonces, de esto la palabra del Señor, y no me voy a retener tanto, sin embargo, aquí dice a partir del versículo 4: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no, versículo 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y me gusta el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es sufrido. Pero cuando sale cualquier problemita en el matrimonio, ya me voy con mi mamá mejor. Y se cambia el tipo con su mamá. Y es que no cocinas igual que mi mamá. Ya mejor dejo a esta mujer y me voy con otra. Así de fácil. No hay amor, es mentira. Y hay personas, varones, que tienen unas mujeres guapísimas al lado de ellos, que los atienden, que los dignifican. Pues se ciegan tanto que se van con otra mujer, que ya olvida de lo físico, que ya deja mucho que decir. El trato que le dan. Hace unos días platicábamos de una persona que cuando estábamos allá en la otra iglesita llegó y era problemático. Dios, negativo, a todo le buscaba. Se apartó del camino del Señor. Me asusté hace unos 2 meses atrás, cuando alguien me hacía así a lo lejos, y fui y era esa persona.
Y yo platicando normal con él y con su hijo, y me dice, pastor, es que yo cometí una tontería. Pues si es una, pues ya cambió porque cometía muchas antes. Pero me asustó cuando me dice, tiene tanto tiempo que no vivo en mi casa porque me fui con una muchacha de tal lugar. Me quedé cuadrado, así con los ojos. Y eso no fue lo peor, sino que me dice, pastor, pero me ha ido re mal porque me trata como un perro. Por lo menos como un perro te debería tratar de otra manera. Por sinvergüenza, ¿no? Dejar a la mujer de su juventud, a la mujer de su pacto, a la que le sufrió, porque me tocó verlo cuando estaban en la desgracia sin nada. Pero el orgullo y el estar mal ubicado en las cosas. Pero si tú quieres centrarte en lo que realmente es el verdadero amor, lee la palabra. 1 Corintios 13 te lo dice todo. Entonces, como eso ahí se queda y es tarea para ustedes, yo le avanzo y me voy al capítulo 15 de 1 Corintios y habla de la resurrección de los muertos. Este capítulo. ¿Por qué? Porque hay que entender en la palabra. Yo conozco personas que tienen una religión y que dicen, esta es mi religión y yo asisto y estoy acá y hago y deshago, pero no tienen realmente conocimiento de la palabra. Y cuestionaba yo a esta persona y no sabía que hay eternidad en el alma. No sabía que al morir tiene que estar en un lugar en la eternidad, no lo sabía. Y le dije, tienes que leer la Biblia. Porque me ha dicho, no, pero yo asisto fielmente tales días, yo participo en este evento en la iglesia, pero eso no te dice nada si tú no te ubicas en la palabra del Señor. Entonces, ¿hay resurrección de muertos? Claro que sí. Dos resurrecciones para dos tipos de personas. La primera es cuando Cristo venga en las nubes. No tocará la tierra, a lo que le llaman el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Ese día, dice la Biblia, que los primeros que irán al encuentro en las nubes con el Señor serán los muertos que murieron en Cristo, aguardando la palabra bienaventurada de esa esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Las tumbas se van a abrir y los muertos en Cristo resucitarán. Y dice el apóstol Pablo para la época en que él escribía, luego nosotros los que quedemos, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pablo ya se murió, pero dejó la palabra, porque la palabra es de hoy, no es palabra pasada, para que todo aquel que la lea y corra en ella diga, y luego nosotros los que vivamos, porque Cristo viene pronto. Pero si nos tocare morir antes de que Cristo venga, no se asusten, creímos para vida y vida eterna. Sepamos que muriendo en Cristo Jesús, siendo fieles a Él, un día esas tumbas se abrirán para estar con Cristo en la eternidad cuando Él venga por su iglesia. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección es terrible porque será para el juicio del gran trono blanco. Los que murieron en pecado, llámese como se llama el pecado, esas personas no resucitarán ese día, sino que está aguardado para ellos el día del juicio, cuando se abran las tumbas. Y a diferencia, escúchenme bien, óiganme bien, a diferencia de los que murieron en Cristo, que saldrán en un cuerpo glorificado como el de Cristo, joven, saludables, ya no enfermos, completos en todo su cuerpo, para estar con Cristo en la eternidad. A diferencia de ellos, los que murieron sin Cristo y que resucitan para el juicio del gran trono blanco, saldrán, dice la Biblia, a como murieron, mutilados, enfermos, calavéricos. Y dice la Biblia que se asustarán sus compañeros cuando los vean en el juicio del gran trono blanco, porque sus rostros estarán ardiendo, estarán en llamas. O sea, la resurrección de los muertos. Entonces, está establecido en la palabra, capítulo 15 de 1 Corintios, y algo que establece el apóstol Pablo aquí en el versículo 50 de este capítulo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Entonces, ahí habla clarito que seremos transformados, porque esta carne y esta sangre no pueden heredar.
Tiene que ser un cuerpo glorificado como el de Cristo. Si estamos vivos a la venida de Cristo y estamos preparados para irnos con Él, así como se parpadea en fracciones de segundo, así habrá una transformación. Y en un cuerpo glorificado como el de Cristo, apto, capacitado para la eternidad, para traspasar las nubes, las galaxias, estar con Él allá en las mansiones celestiales. Se necesita un cuerpo diferente, ya no un cuerpo mortal. Por eso dice que carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Y finalmente aquí en 1 Corintios capítulo 16 habla de una ofrenda que había que recoger. Pero el apóstol Pablo en el versículo 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, cada primer día de la semana es el domingo. En aquel tiempo fue una enseñanza para esta iglesia, pero hoy para nosotros tiene que ser esa enseñanza, que tienes que preparar tu ofrenda. Ofrenda no es igual a limosna. La limosna se le da a los pordioseros, a los limosneros. Pero si tú tienes a un Dios vivo y poderoso, tienes que preparar una ofrenda. La ofrenda se ofrece, la ofrenda se prepara, la ofrenda se cuida y la ofrenda es una bendición cuando tú la das. Amén. Entonces, ahí lo dejamos en este pasaje. Y en las salutaciones finales, a partir del versículo 13 del capítulo 16, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Miren nomás, me gusta esta palabra, velad. Y eso de velad es estar cuidando nuestra salvación. Y también velar en oración, de vez en cuando estar en oración. Estad firmes. No dice inestable, que alguien te llegue y te dice: ay, sí, ay, ya no voy a la iglesia. No, ya no me involucro más en el proyecto aquel, ya no voy a estar ahí. Eso no es tener firmeza. Estás firme en la fe. Portaos varonilmente. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Primero, porque estaba frente a una iglesia donde quienes mandaban eran las mujeres, y los varones estaban acostumbrados a hacer lo que decían las mujeres. Porque habían hombres que fácil se habían zafado la responsabilidad. Segundo, porque es tiempo de que recuperemos el terreno y el honor del varón dentro de la iglesia también. No es machismo, es posición como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el verdadero hijo de Dios jamás tratará a una mujer, a una hija de Dios, como un trapeador. Jamás la tratará indignamente. Siempre le dará su lugar y la cuidará, la amará, la sustentará, la protegerá. ¿Me estoy explicando? Portaos varonilmente. Nada de con medias tintas por ahí haciendo nada, varonilmente. Y esforzaos. ¿Cómo el Señor recomienda esta palabra? Esforzarnos es ir más allá de lo acostumbrado. Es que cuando ya no quiero, tengo que avanzar, tengo que exigirme más, tengo que estar más allá, o ir más allá de lo acostumbrado. Es lo que la palabra del Señor dice. Cruzamos a la segunda carta o epístola a los Corintios. Y en el capítulo 1, versículo 20, ahí habla de las promesas. Promesas es algo que se promete. Es algo que se dijo que se va a dar o se va a hacer, aunque todavía no ha llegado a futuro. Tiene que ser y se cumple porque se cumple. Porque es palabra de honor. Y aquí en el versículo 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Esto del sí es para los hijos. Dios nos ha dado promesas grandes, dice la Biblia, grandísimas y preciosas promesas nos ha dado Dios, para que no desmayemos, para que sepamos que en nuestro caminar diario hay promesas que nos sustentan, porque el que lo prometió lo cumple y es Dios. Amén.
Entonces, cuando dice es en el sí, esas promesas es para los hijos. Pero dice también, y en el amén, ese es para los que la creen. Porque no todos los hijos la creen, es para todos. Pero cuando dice en el amén es para los que creen en esas promesas. Y es mejor estar dentro de la línea de los que le creen al Señor, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Están dadas en el sí y en el amén. En el sí para los hijos y en el amén para los que le creen. Y esos que le creen, apoyados en esas promesas, van a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Y pasamos a el capítulo 2. Y a partir del versículo 5, el apóstol Pablo habla acerca de las ofensas, cómo las perdonó él, los agravios que le hicieron. Él perdonaba, no podía llevar el rencor en su vida, fue ofendido. Y no solamente eso, perdonaba y consolaba aún a sus agresores. Tremenda vida el apóstol Pablo, ¿no? Vamos a pasar al capítulo 3 de 2 Corintios. En el versículo 6, ahí hay algo importante que dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, que a través de su cuerpo y de su sangre somos comprados, redimidos, y nuestros pecados son limpios. Habla del nuevo pacto. No de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y no está refiriéndose a que no hay que estudiar, se está refiriendo a los que creen más en las cuestiones filosóficas. Hay gente que cree más en lo filosófico y que dice, no, yo ya veo la religión desde otro punto de vista. Yo ya veo a Dios desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque yo tengo mucho conocimiento. Esos son los que están muertos a través de la letra. Son los que creen en la falsa ciencia. Pero el que cree en Dios siempre estará establecido en la verdad. Amén. Y habla también a partir del versículo 14. Dice, el entendimiento de ellos, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Estaba hablando de los que creían todavía y traían a colación la ley de Moisés, el antiguo pacto. ¿Para qué seguir en lo viejo si ya tenemos lo nuevo? ¿Para qué seguir aferrado en algo del pasado si ahora estamos actualizados a través de la palabra del Señor? Entonces es lo que el apóstol Pablo está refiriéndoles ahí. Y dice que cuando el velo sea quitado de su corazón, entonces verán a cara descubierta. Versículo 17, porque el Señor es espíritu. Oigan bien, por eso no necesitamos ver nosotros aquí alguna imagen o algo. Nosotros estamos congregados en Dios a través de su Espíritu Santo. Él es espíritu y Él se mueve aquí en nuestra congregación porque en el nombre de Él estamos reunidos. Amén. El Señor es espíritu, pero dice, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos tienen al espíritu del Señor? Eres libre de las ataduras del diablo, libre de las garras, de la miseria, de toda clase de maldad e inmundicia. Eres libre por la sangre de Cristo Jesús. Y en el versículo 7 habla de esto. Tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, ¿cuál es el tesoro? La gracia, la salvación, la palabra, el Espíritu Santo en un vaso de barro. ¿Cuál es ese vaso? Tú mismo, frágil. Quizá a la vista de muchos no atractivo, pero delante de Dios eres precioso porque llevas ese tesoro de la gracia de Dios. Y habla también en el versículo 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Eso hay que vivirlo. Que en medio de la angustia o en medio del problema no te gane la angustia. Atribulados sí, pero no estás angustiado. En apuros, mas no desesperados. Hay gente que se comporta peor que un
una persona inconversa, sin fe, cuando le llegan los problemas y se acaba su cristianismo, porque es lo que llevan dentro. No, nunca han sido cristianos, nunca le han rendido a Cristo su vida. Hace rato alguien me mostraba los mensajes de una persona, dizque cristiana, que manda un reclamo y manda unas palabras obscenas. ¿Qué clase de cristiano? No es cristiano. Cristo no es así. El que dice soy cristiano es porque lleva a Cristo en su corazón. Imagínense tener a un Cristo obsceno, eso es una blasfemia. Tiene que haber cambios en nuestras vidas, de veras. ¿Ok? Versículo 9. Perseguidos, mas no desamparados. O sea, aunque sientas persecución, no estás desamparado, tú tienes confianza en Dios. Derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Eso es vida cristiana. Normal es que envejezcamos. Y aunque compres los mejores maquillajes, hermana, y no te digo que no lo hagas, si tienes dinero, cómpratelos. Pero vas a envejecer. Varones, hagan lo que hagan, estamos envejeciendo. Eso es normal, es inevitable. El problema es que hay gente que envejece y su alma envejece con él o con ella. Y lo normal es que como vaya pasando el tiempo, tú te vuelvas más sabio, más sabia, más prudente, más entendida. Pero hay gente que al paso del tiempo se vuelve más necio, más negativos. Diríamos en buen tabasqueño, más chocantes, más criticones, más murmuradores. Gente que anda juzgando, en vez de que al paso del tiempo te vuelvas más sabio, más sabia, más entendido, más entendida, más prudente, más calmado. Es lo normal. Mientras se va desgastando tu cuerpo, tu espíritu se va renovando día con día y creciendo en el Señor. Amén. ¿Alguien está enojado? Bueno, pues seguimos adelante mejor. Gloria a Dios. Allá por el capítulo 5 ahora. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Este cuerpo se va desbaratando, se va deshaciendo, se va desvaneciendo. Y un día, no nos gusta decir esto, pero un día llegará el momento en que vas a enfermar o vamos a enfermar. Cuando ya llegó el momento final, ese día final, quizás nos lleven con los mejores médicos y busquen la manera de prolongarte la vida. Buscarán los mejores medicamentos, te harán los mejores estudios de última generación, pero no habrá más plazo. Los familiares se van a enojar contra el médico, contra el medicamento, y es que sencillamente se llegó el tiempo. Pero para evitarnos toda esa serie de cosas, uno tiene que estar seguro en el Señor. Un día vamos a salir a partir de este mundo, cuando Dios haya dispuesto, pero mientras estamos aquí en este cuerpo, sirvamos al Señor con integridad y ocupémonos de nuestra salvación y vivamos para Dios sirviéndole, porque si vives los años y no le sirves al Señor, ¿de qué te sirve la vida pues? Si Dios te ha dado la oportunidad de vivir y sigues viviendo mal, entonces, ¿qué chiste tiene la vida? ¿Qué sentido tiene? Pero si Dios te ha dado la oportunidad, tienes que aprovecharla para que el resto de tus días lo vivas para agradar al Señor. Amén, gloria a Dios.
Versículo 10 del capítulo 5. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué traigo a colación este versículo? Porque el tribunal de Cristo es muy diferente al trono, al juicio del gran trono blanco. El tribunal de Cristo es para todo el creyente, para todo el cristiano, el que voló en las nubes, el que vuela en las nubes con Cristo. Allá va a ser el día de la recompensa o de las recompensas. Y allá será la justicia divina aplicada para toda la iglesia. De tal manera que hay gente dentro de las iglesias que no figuran quizá, pero que viven una vida agradando al Señor. Quizás sea el barrendero de la iglesia. Dios le dijo, este va a ser tu ministerio, este va a ser tu oficio. Y esa persona, si ha cumplido fielmente al Señor en eso que Dios le encomendó, es tan grande como el gran predicador que predica a las multitudes. Aquí nosotros jerarquizamos. Entre más gente tengo, entre más gente me aplauda, entre más me reconozcan, pero delante de Dios es entre más se le obedezca. Es diferente. Y en el tribunal de Cristo, en ese lapso de 7 años, habrá un intervalo de tiempo donde vendrá el tribunal de Cristo y a cada uno se le dará su recompensa, si hizo bien o hizo mal, si hizo su trabajo correcto o no lo hizo. Pero eso es para la gente que ya alcanzó la salvación a través de Jesucristo, que volaron en las nubes con el Señor. A eso se refiere el tribunal de Cristo. Y a partir del versículo 17, o en el versículo 17, dice algo que me gusta, siempre me ha gustado este versículo, porque habla de un cambio de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ni para que te juzguen, ni para que te traigan a recordar todo tu pasado, pues Cristo ya lo redimió. Tu pasado está redimido. Diría la confesión de aquella persona, y tu presente tiene sentido, ¿no? Tu futuro está asegurado, pero tu pasado está redimido. Nadie tiene por qué traer eso a colación, pues Cristo Jesús ya redimió ese pasado de tu vida. Entonces, qué importante que ahora en una nueva vida, siendo nueva criatura en Cristo Jesús, tú te mantengas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero hay gente que dice, soy nueva criatura, pero le gusta traer lo viejo. Le gusta arrastrar y recordar lo viejo. Algunos para hacer alarde, si cuando yo era Juan Camaney, no sé quién es Juan Camaney, pero oigo que así dice la gente. Cuando yo andaba en el mundo, no hombre, sí, haciendo alarde de las cosas mundanas. Cuando dice la Biblia eso, ni lo menciones ni lo recuerdes. Entonces no tienes por qué traer acá el pasado, déjalo que se vaya. Dale gracias a Dios que hoy tu vida está en Cristo Jesús y eres una nueva criatura. Se vea el cambio de vida, que se vea un cambio de vida, porque venir a una iglesia cristiana, evangélica y decir, pues ya llegué a la iglesia y con eso soy salvo, no te voy a engañar. Tú eres salvo cuando aceptas a Cristo Jesús en tu corazón. Pero a partir de ahí tu vida tiene que cambiar, porque tienes que dejar toda clase de pecado, porque el pecado te impide llegar a la presencia de Dios y el pecado te trae condenación. Así que mucho cuidado, mejor apártate del pecado. Y bueno, habla el apóstol Pablo en el capítulo 6, a partir del versículo 14, que somos templos del Dios viviente. Y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice el versículo 17, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor,
y no toquéis lo inmundo. Dile al que está a tu lado, no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando iniciamos aquí en esta lectura, versículo 14, enseguida lo aplicamos para el matrimonio. Y hay quienes equivocadamente están aplicando esta palabra del yugo desigual. Tiene cierta aplicación para el matrimonio, porque un joven cristiano normalmente debe de buscar una señorita cristiana como novia y como esposa. Lo mismo las muchachas, búscate un novio cristiano, porque si aún así se batalla, imagínate con el inconverso, que está lleno de mundanalidad, de pecado, de cuantas cosas que mira en el internet y de todo lo que su mente trabaja. ¿A dónde te va a ir si de por sí cuesta a veces traer a la juventud por el camino del bien y que se le dé rienda suelta para que actúe a su manera? Qué triste, ¿verdad? Ay, pastor, pero es que no hay muchachos en la iglesia. Sí hay. ¿Pero dónde? Vamos a tener un campamento en el mes de agosto. Y van a venir de diferentes lugares los muchachos y las muchachas para que veas que sí hay. Nada más que como no sales de tu entorno, y más si por ahí andas con una filistea o con un filisteo, con una persona que no tiene a Cristo en su corazón y te habla bonito y te baja el cielo, la luna y las estrellas y dice, ándale, qué bien este tipo, sí que me saqué la lotería. No, hombre, te va a sacar los ojos. Los filisteos, las filisteas sacan los ojos. Pregúntale a Sansón. Así que jóvenes y señoritas, papá y mamá, preparen a la juventud para que se vayan al campamento. ¿Sí? Ok, vamos a avanzar, que es lo que me interesa. Ya quiero ir aterrizando, aunque todavía estoy entero en este capítulo, pero yo creo que vamos a tener que dejar aquí esto. Me gusta el capítulo 8 en el versículo, los versículos 2, habla de la ofrenda para los santos. Dice, quizás desde el capítulo, versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Había que dar una ofrenda. Y aunque el apóstol Pablo les dijo, versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza, a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esta iglesia se conformaba de gente pobre. Y el apóstol Pablo les dijo, ¿saben qué? No den. A ustedes hay que darles. Y ellos dicen que le rogaron, les suplicaron que no se les privase de ese privilegio de poder dar. Y cuando vio el apóstol Pablo lo que dieron, dice, se esforzaron y dieron más allá de sus fuerzas. Esa es una ofrenda generosa, esa es una ofrenda de amor. Y si se dio para Dios, ¿quién creen que la recompensó? Y aquí está establecido en la palabra, ¿verdad? Hay lugares donde dice uno, ayer estuve en un lugar donde dice uno, aquí hay que dar, hay que traer, y está desarrollándose el servicio, y estoy pensando, ¿por qué no traemos esto? ¿Por qué no traemos lo otro? ¿Por qué nos ausentamos tanto? Somos tan egoístas que además nos reunimos los miércoles, los domingos o determinados días, pero tenemos que salir y voltear a nuestro alrededor, nuestras comunidades. Ahí hay iglesias, ahí hay células de nuestro ministerio. Vamos a atenderlo, vamos a trabajar, vamos a hacer algo por esa gente necesitada. Entonces, cuando termino de predicar, yo mismo ofrendé y llega la encargada del lugar y me dice, aquí está la ofrenda, pastor. Digo, no, espérame. Y todavía quizás hasta con una cierta clase de orgullo decir, no, hombre, porque a veces hay que tener cuidado, ¿no? A veces uno cree que hace las cosas bien, pero nomás lo hace hasta para exhibirse. Hay que tener mucho cuidado. Dice, no, es que es una bendición. Bueno, si es una bendición la tomo. Y no es la cantidad,
es la generosidad que cuenta. Así que cuando tú des tu ofrenda, prepárate y con gran generosidad da para el Señor. Todo es tan precioso, cada versículo de la Biblia, cada pasaje, cada capítulo te tiene tan preciosas enseñanzas, hermano amado, hermana, que deberíamos de volvernos practicantes de esta palabra, no nada más leerla, porque ya con leerla es ganancia, porque hay gente que no lee la Biblia. Lee tu Biblia, esfuérzate, verás muchas letritas que cuando la miras no las ves atractivo, pero cuando empiezas a leer sientes el buen sabor de la palabra que te ministra, que te transforma, que te cambia. Lee la Biblia y practica la palabra del Señor y vas a ver cómo aprendes a andar en esa vida de fe, esa gran aventura en el Señor. Pónganse de pie, por favor, y Dios nos ayude para crecer en Él. Dile al Señor que te lleve a esa vida de experiencia con Él, que te lleve a crecer en sus caminos, en su palabra, y que te vuelvas una persona obediente al Señor, que te vuelvas una persona sensible al Señor y a su palabra. Levanta tus manos al cielo. Padre, te doy gracias por la bendición que me das, Señor, de conocerte. Señor, no hay méritos humanos que puedan mantenernos en tu presencia. No hay logros humanos que nos dignifiquen capaz de ser un hijo tuyo. No, Señor, tiene que ser por la gracia y por la misericordia tuya, Señor. Si nos das la vida el día de hoy es porque tú, Señor, has prolongado tu misericordia y porque ahora quieres que te sirvamos, pero con un conocimiento pleno en tu palabra, en santidad, en comunión, en entrega y en amor. Muchas gracias, Espíritu Santo, por todo. Yo te bendigo y te alabo. Pido bendigas a tu pueblo, Señor. Les lleves esa vida de búsqueda, de servicio, a esa práctica de la palabra, de tal manera que todo lo que esté mal, Señor, en nuestras vidas, Señor, y que aunque nosotros lo veamos bien, pero si delante de tu presencia está mal, no lo queremos. Échalo fuera de nosotros, Señor eterno. Que seamos confrontados con esta palabra y que dejemos de andar justificando el pecado, Señor, creyendo que estamos bien cuando estamos mal. Esta palabra nos confronta, a través de ella somos redarguidos. Ayúdanos para vivir en obediencia a tu palabra, a fin, Señor, de que el día que Cristo venga, el día que nos llames a tu presencia, podamos estar justificados por tu palabra, santos, rectos e íntegros, dispuestos para partir contigo, Señor. Que cuidemos nuestra lengua, nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, Dios mío, nuestras actitudes, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de proceder, sea conforme a tu palabra como hijos de Dios. Gracias, Señor. Te bendigo y te alabo y te adoro. Muchas gracias, Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y de esta manera también nos despedimos de todas las personas que nos miran a través de la plataforma de internet. Que Dios los bendiga y los guarde.